catequesis. Ven, ilúndanos, ven y llena nuestra inteligencia, nuestra voluntad. Ven a fortalecernos, ven a darnos la luz que necesitamos en esta noche para comprender la historia de la salvación en nuestra propia historia, para que podamos descubrir en nuestra historia la obra maravillosa y magnífica que Dios va haciendo y realizando. Ven, Espíritu Santo, ilumina los rincones más inhóspitos de nuestro corazón, de nuestra vida. Penetra en lo más íntimo de nuestro corazón para que podamos descubrir las maravillas de Dios, para que podamos tener luz, para que podamos tener sanación, para que podamos ser libres, para que podamos expresar nuestra fe y vivirla en profundidad. Ven, Espíritu Santo, que necesitamos de ti. Ven y derrámate como rayo de luz en nuestra inteligencia para que podamos entender y comprender lo que Dios nos tiene preparado en esta noche. Ven a fortalecer nuestra voluntad para que podamos decidir, tomar la decisión de vivir la voluntad de Dios en cada momento y en cada instante. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos a vivir en cada situación siempre en tu presencia. Ven, Espíritu de Dios, llénanos, Espíritu Santo, llénanos de tu... La semana pasada hicimos parte de la monarquía, tocamos el tema de Saúl, este hombre elegido, este hombre de visión, este hombre que lo tenía todo y lo desperdició, ¿se acuerdan? Por una cuestión de no querer enfrentarse a sus soldados, de no querer contradecirlos, ¿no? Por una cuestión de respeto humano, prefirió el sacrificio a la obediencia, prefirió la acción al amor, porque en el fondo fue eso lo que le pasó a Saúl. Saúl tenía todo para ser el gran rey y de golpe se encuentra con que no tiene nada. Lo pierde todo, poco a poco se enferma de los nervios, ¿se acuerdan? Se deprime, termina, al perder una batalla, termina suicidándose. Terrible la historia, pero habla también de que en nosotros puede pasarnos eso. A veces en el apuro, en la desesperación, en el querer hacer las cosas, nos olvidamos de cuál es el proyecto de Dios, de qué es lo que Dios nos ha pedido. Y terminamos haciendo cosas que no son las que Dios quería para nosotros y terminamos haciendo obras que pueden ser buenas, pero no son santas. Pueden ser buenas, pero no me santifican. No son ni siquiera evangelizadoras. Padre, pero salí a predicar el evangelio, pero si no era lo que Dios quería, no sirve de nada, porque nunca vas a poder tocar el corazón del otro nada más que con tu inteligencia o con tu voluntad. No alcanza. Necesitas la gracia de Dios actuando. Hoy pasamos entonces a David, el gran rey, el modelo de rey. De hecho, la Sagrada Escritura siempre va a hablar de David como el modelo de rey. ¿Y eso significa que ha sido perfecto? No, para nada. No es perfección humana la que hay en estos hombres. Lo que hay es un corazón abierto a Dios. De David podemos decir que era un rey según el corazón de Dios. Según el corazón de Dios. Amado y perdonado por Dios. Yo siempre pienso que David le había ganado el corazón a Dios. Lo quería tanto y de una manera tan simple y tan sencilla que le había ganado el corazón. ¿Vieron esas personas que son simpáticas por naturaleza y que enseguida entran en confianza con uno y que de alguna manera le ganan el corazón y después a uno le cuesta decirle que no haga esto, que no haga aquello, ¿no? Bueno, yo me imagino a David de esa manera. Un hombre que le ganó el corazón a Dios. Un hombre que se metió en el corazón de Dios. ¿Y dónde hizo esa experiencia? Esa experiencia la hizo con el pastoreo. Esa experiencia la hizo siendo pastor. En esa soledad, en esa tranquilidad del cuidado, ahí fue conociendo el corazón de Dios y fue metiéndose dentro de ese corazón. De David hay mucho para decir. Hoy vamos a intentar ser sencillos, rápidos, como para poder entenderlo mejor, vivirlo un poco más. Tenía características, carismas particulares. Era músico, era guerrero. Pensemos, él tocaba el arpa,
¿no? Cuando lo llaman al servicio de Saúl toca el arpa, pero cuando tiene que pelear con Goliat lo termina matando y después se convierte en general del ejército. O sea, un hombre de unas capacidades naturales muy, muy impresionantes. Todo eso lo lleva al reinado, lo lleva al lugar supremo de gobierno en Israel, el rey David, que unifica todo Israel. Todo Israel va a declararlo, va a consagrarlo como rey. Él logra esa unidad. ¿Se acuerdan que con los jueces eran tribus y que en determinado momento pidieron un rey como para empezar a ser como los otros pueblos? Bueno, esto que había empezado con Saúl y que no estaba todavía del todo aceitado, que no estaba bien amalgamado, se hace realidad con David. Cuando David asume como rey, gobierna sobre todo Israel, y coloca la capital del reino en Jerusalén. Entonces él se instala en Jerusalén, él gobierna un tiempo en Judá y después se instala en Jerusalén. Un hombre que era amigo fiel, recordemos la amistad de David con Jonatán. Siempre tengo que pensarlo porque la tentación es decir Jonathan, pero no es Jonathan, no es el Johnny, como solemos decir, no, es Jonatán, es el nombre bíblico. Entonces, que era el hijo de Saúl, que tenía una amistad muy bella, muy profunda. Tanto es así que cuando Saúl quiere matar a David, es Jonatán el que le avisa: mirá que mi padre quiere matarte. Entonces hay una amistad muy profunda. Y David, que cuando muere Saúl, que llora por sus amigos perdidos. Un hombre insisto, de un corazón muy grande. Un hombre que fue logrando muchas cosas. Yo me anoté algunas, ¿no? Por ejemplo, une a todo Israel, conquista Jerusalén, somete a los filisteos, es ungido en rey de todo Israel, vence a Goliat. Las mujeres cantaban, ¿se acuerdan que lo hablábamos cuando estaba todavía Saúl? Mientras que Saúl mataba a miles, David mataba a 10.000. Un hombre pleno, un hombre que también uno podría haber dicho, ¿qué más necesitaba? Bueno, ese fue el problema. David, entre comillas, se quedó en los laureles, como decimos nosotros, se la creyó. Y entonces, cuando todos los reyes salían en batalla, él se quedó en el palacio. Yo ya no necesito ir, yo ya estoy más allá incluso de la batalla, dijo David. Cuando se la creyó que ya lo tenía dominado, que ya estaba todo listo, fue cuando cayó. Y una tarde, mientras estaba en la terraza del palacio, mientras se paseaba, vio una bella mujer, ¿no? La mandó llamar, tuvieron una charla y después un poco más que una charla. La mujer le manda a decir que estaba embarazada y ahí empezaron los problemas de David. El problema, insisto, comenzó cuando él se descuidó. El problema comenzó cuando él dejó de hacer lo que hacía siempre, dejó de hacer lo que Dios le había mandado hacer. Siempre fíjense que el pecado es desobediencia. Dios quiere esto, pero yo decido hacer esto. Yo tengo mejor capacidad que Dios para decidir qué voy a hacer. Bueno, en esa situación, con la mujer de Urías, que era con la que había tenido relaciones, ¿no? Y había dejado embarazada, lo manda a llamar a Urías y trata de engañarlo para que vaya a su casa. Pero en aquella época, las batallas, como eran batallas teológicas, también eran batallas que implicaban a Dios. Entonces no era solamente los soldados quedaban siempre en el palacio del rey, no volvían a sus hogares. Bueno, en esa situación lo emborracha, intenta de todas las maneras posibles. Y como no logra que Urías vaya a casa de Betsabé, lo que hace es darle una carta a Urías, donde la carta era para el general de Urías y decía: coloquen a Urías en lo más
fuerte, en lo más duro de la batalla, y después déjenlo solo para que lo maten. Urías, fiel servidor de David, lleva su condena de muerte como fiel servidor. Terrible, uno dice, ¿cómo se puede llegar? Pero es interesante, después buscalo si querés, está en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, vas a ver cómo vas entrando en la psicología, en el clima del pecado. Y si le prestás atención, te vas a dar cuenta que nuestros pecados también son iguales. Todos comienzan y tienen el mismo proceso. Todos comienzan con un descuido que no parece grave, no era grave. David tenía el reino controlado, había paz en el reino, no había sometido a los filisteos, ya los mayores enemigos estaban vencidos, eran batallitas para cuidar los límites, no era mucho más. ¿Por qué no quedarme? ¿Por qué no quedarme si total yo tengo generales que son muy buenos? Y ahí empieza. Y una mirada de más, y una conversación de más, y un gesto de más, y una acción de más. Y cuando se dio cuenta estaba enterrado en el pecado. Y trata de zafar. El pecado tiene eso, mis hermanos, siempre. Que primero nos provoca diciendo o mostrándonos lo lindo y después nos deja suelto. Entonces nos dice, bueno, ahora arreglátelas. Y en la desesperación, uno puede caer en peores cosas todavía. Por eso la clave es la reconciliación para nosotros. La clave es reconciliarnos rápidamente. Bueno, ¿qué hace David? Bueno, muere Urías y toma como esposa a Betsabé, justamente para que ese hijo nazca de una mujer casada, de una mujer, para que todo quede bien ordenadito y nadie pueda decir nada. Pero ahí aparece un personaje muy importante en la vida de David, que es el profeta Natán. Natán viene y le cuenta un cuentito. Le dice, rey, tengo que contarte una historia. Y el rey, sabiendo quién era Natán, le presta atención y dice, hay un hombre en el pueblo muy, muy pobre, que lo único que tenía era una simple ovejita, y resulta que le llegó un amigo, le llegó gente conocida, y el rey, el señor de esas tierras, recibe a unos amigos, y para darles de comer mata la única oveja que tenía este pastor. El rey David se enfurece. ¿Cómo? No puede ser, hay que matarlo. Y Natán le dice, ese sos vos, porque eso es lo que hiciste con Urías. Urías era fiel a vos, Urías siempre estuvo a tu servicio, Urías nunca te abandonó y vos lo traicionaste. Vos le jugaste por atrás. No solo embarazaste a su mujer, sino que aparte lo hiciste matar. Bueno, cuando David escucha todo eso y se da cuenta, reconoce su pecado, es que sale y va al templo y a los gritos, misericordia, Dios mío, misericordia, por tu gran compasión borra mi culpa. El famoso Salmo 50, que nosotros usamos siempre a modo penitencial. Un grito del corazón. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Pecador me concibió mi madre. Es decir, hay todo un reconocimiento del pecado. Es interesante leer el Salmo y darnos cuenta de que el Salmo no echa culpas. El Salmo no vive de la culpa. ¿Cómo yo pude haber hecho esto? No, es simplemente el reconocimiento. Soy un pecador y sin tu misericordia no tengo nada. Y Dios, en su bondad, perdona. ¿Se acuerdan la diferencia con Saúl, no? Mientras que Saúl no quiso reconocer su pecado, quiso darle excusas a Dios, David reconoce con humildad. Bueno, y Dios perdona. Dios perdona su pecado. Dios perdona su pecado. Lo segundo importante de Natán en la vida de David, lo que sucede porque Natán es el profeta que le lleva la palabra de Dios a David, es que le anuncia el hecho de que va a haber una descendencia de él que va a ser eterna. Es el inicio
de una profecía mesiánica, el inicio de un camino mesiánico, el inicio de la espera de que venga el hijo de David a ser el Mesías que va a rescatar a Israel. Ahí comienza, con esta profecía, donde Dios le dice: no sos vos el que me va a hacer una casa, sino que voy a ser yo el que te voy a construir una casa. Yo te voy a dar una dinastía que va a perseverar por los siglos de los siglos. Entonces, para ir cerrando, David, muy cortito, pero bueno, es lo que podemos ir haciendo para que podamos llegar un poco más adelante de cómo venimos. La gran pregunta sería para nosotros: ¿de qué nos sirve ganar todas las batallas si perdemos la única importante, que es la del pecado? Pensá en tus batallas, en las luchas, en los esfuerzos, los trabajos, las preocupaciones, ¿no? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que ganes todas esas batallas si perdiste la única importante, que es la batalla contra el pecado? Porque es la que te priva de todo el reino de los cielos. Es la que te priva de la felicidad plena. Es la que te impide vivir en plenitud. Interesante para pensar, Interesante para pensar, David, por un lado, creyente y pecador, hombre de fe, confía plenamente en Dios, pero pecador, débil, limitado, que se entienda, no lo estamos poniendo como el tema de ser pecador perdonado, no lo estamos poniendo como algo negativo, lo estamos poniendo como una nota positiva. Es pecador y se deja perdonar, pero no deja de ser un límite, no deja de ser un límite. Entonces, también para que nosotros lo pensemos, ¿yo soy un pecador perdonado? ¿Yo realmente vivo como pecador perdonado? ¿Yo realmente en mi vida personal experimento esto del Salmo 50? Misericordia, Dios mío, misericordia. No en el sentido de culpa, insisto. Padre, ¿cómo el sentido de culpa? Sí, sentido de culpa cuando yo empiezo, sí, pero es que yo no puedo ser así. ¿Cómo voy a ser así? Cuando me peleo conmigo mismo por no aceptarme como soy, ahí empieza el complejo de culpa. Ahí es a donde el centro seguimos siendo nosotros. ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué yo no puedo cambiar? ¿Por qué yo no puedo hacer esto? Y en verdad no es este el problema. El problema es dejarte perdonar por Dios. El problema es centrarte en Dios. El importante acá es Dios, no vos. Él es el importante. Y nosotros que recurrimos a Él porque solo en Él obtenemos la misericordia. Ahora pasemos a Salomón, el hijo. El hijo, que no es este hijo del que estábamos hablando del pecado. Ese hijo muere, pero Dios perdona y le da una nueva vida. Porque cuando Dios perdona, perdona. Cuando Dios perdona, borra. Siempre hay un predicador que siempre dice que Dios tiene un defecto. Solemos decir Dios es perfecto. Bueno, y él dice no, Dios tiene un defecto, mala memoria, porque cuando perdonó, olvidó. A diferencia de lo que nos pasa muchas veces a nosotros, cuando Dios perdona, olvida. Y aquí también, olvidó el pecado de David y le concedió un nuevo hijo, Salomón. Salomón, que va a ser sabio y estúpido a la vez. ¡Ay, padre, qué fuerte! Bueno, así está en el material que estoy manejando. Pero sí, sabio y estúpido. Sabio, por un lado, e incapaz de vivir o planificar esa sabiduría, de hacer la carne. Era muy sabio para dar consejo, pero después no supo vivirla en sí mismo. Cosa que nos puede pasar también a nosotros. Como se irán dando cuenta, en este caminar en la historia de la salvación, estamos en todos lados y descubrimos virtudes y defectos y cosas malas que están en todos, así que no es un problema. El problema es no conocernos. El problema sería no conocer, no saber cómo vivir esto. Entonces, por un lado es sabio, un hombre capaz, ¿se acuerdan? La reina de Saba que viene con regalos a hacerle preguntas, esto y lo otro. Está
la famosa situación esa del niño, ¿no? Del bebé que se lo disputaban dos mujeres. Entonces él dice, bueno, pártanlo al medio, denle media a cada uno. Y entonces la madre dice, no, es preferible dáselo a ella. Y la otra, sí, dámelo a mí porque es mi hijo. Y el rey entiende que la madre prefiere perder a su hijo antes que verlo morir, ¿no? Y entonces se lo entrega a la verdadera madre. Bueno, esa sabiduría es la que él no supo para su propia vida. Toda esa sabiduría, esa capacidad, y no la supo vivir él. ¿Y cómo, padre? Porque resulta que a medida que se iba poniendo viejo y siguiendo las costumbres de aquella época, insisto, en otras oportunidades podremos hacer catequesis sobre las morales que se han ido dando a lo largo de la historia. Para nosotros esto sería una inmoralidad, sería un problema, pero tenía como 500 concubinas. Era la costumbre de la época. Bueno, el drama no son las concubinas, ni sus esposas, que tenía varias también. El problema es que como eran esposas extranjeras, se hizo hasta, a veces no hace demasiado tiempo, los casamientos eran armados por estrategias políticas o económicas. Bueno, Salomón se casó con muchas mujeres en esas estrategias, en esas alianzas que se iban sellando, pero en vez de ser fiel al Dios que él había reconocido, el Dios que había heredado de su padre, fue construyéndole templos a cada una de sus mujeres para que cada una de sus mujeres pudiera honrar a su Dios. En apariencia, uno diría, bueno, qué hombre de generosidad, qué hombre abierto para manifestar, para dejar que cada uno viva su fe. Pero cuando yo tengo claro que la fe en el Dios es una, cuando yo tengo claro que mi Dios es el verdadero Dios, yo no puedo tan fácilmente facilitarle al otro. Yo tengo que en todo caso mostrarle las virtudes que tiene mi Dios para que él pueda elegirlo. No decir, bueno, vos hacé la tuya. Porque si caemos en esa, mis hermanos, no podríamos salir a evangelizar, que cada uno haga la suya. Y nosotros salimos a evangelizar porque el Dios en el que creemos tiene todas las respuestas que necesita el hombre. Entonces, interesante darnos cuenta de esto. Por un lado, la sabiduría de Salomón, por el otro, la incapacidad de Salomón. La sabiduría para poder discernir, tomar decisiones, la incapacidad para poder vivirlo en su propia vida, para poder discernir. Y eso que era lo que él le había pedido a Dios. No sé si se acuerdan o lo sabían, pero en un momento Salomón tiene un sueño, ¿no? Y en ese sueño Dios le dice que ha obrado tan bien hasta ahora que quiere darle un regalo y que le pida lo que quiera. Dios le dice, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y Salomón lo único que pide es sabiduría para gobernar a su pueblo. Sabiduría, nada más. Y Dios le da sabiduría, pero junto a la sabiduría le vienen la riqueza, le vienen la fama, le viene un montón de cosas. Solo le pide sabiduría. Linda pregunta para vos. Si estuvieras ahora delante de Dios y Dios te diría, ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras y te lo doy. ¿Qué le pedirías? Ay, padre, no me agarre de sorpresa. Bueno, es que, ¿qué esperás que Dios te dé? ¿Qué es lo que vos quisieras que Dios te regale? ¿Cuál es el don? ¿O qué es? No me quiero meter en el don, pero digo, ¿qué querés que Dios te regale? Porque eso también te va a mostrar por dónde están tus intenciones, por dónde están tus prioridades, por dónde están ¿no? tu escala de valores, ¿no? Si Dios me diera la oportunidad de elegir, ¿qué elegiría? ¿Qué le pediría? Qué buena pregunta. Qué lindo para aprender de Salomón. Por otro lado, también en esta la parte negativa de Salomón, el reino era un reino muy rico, muy famoso, un reino que tenía una paz impresionante, construye
el templo, pero es muy duro, es muy rígido en las decisiones. Y eso prepara el cisma, eso prepara la ruptura del reino. Un reino que duró desde David más o menos unos 20 años, David unos 20 años más otros 20, un Reino Unido que duró nada más que unos 50 años, no mucho más que eso, y después se dividió. A la muerte de Salomón el reino queda dividido, el reino queda arrasado. Y ahora vamos a entrar justamente en eso. Entonces, como para que nos quede un poco a modo de resumen, así terminamos el tema de la monarquía. Saúl, el hombre de los cambios inesperados, era para un lado, para el otro, nunca sabía dónde estaba parado. David, el depositario de la promesa mesiánica, pecador perdonado. Y Salomón, sabio y estúpido, elegido por Dios, pero se desmorona el reino en sus manos. Luces y sombras, igual que nosotros. Yo constantemente voy a ir haciendo esta referencia a nosotros y siempre voy a terminar diciendo lo mismo, igual que nosotros. Porque no ha cambiado el hombre en sí. Cambia sí la manera de, al darnos cuenta de lo que otros hicieron, nosotros podemos mejorar. Al darnos cuenta de dónde metieron la pata, nosotros podemos cambiarlo. Pero nos vamos a descubrir siempre como estos hombres. Entonces, los tres grandes reyes, Saúl, David y Salomón, los tres con luces y sombras, cosas buenas y malas. Hacemos un cantito y nos preparamos para entrar en lo que sería el cisma, la deportación y el retorno, porque lo más importante es el retorno. Escuchamos un temita, justamente nos llena de paz. Es la fidelidad del Señor. Si fuera por nosotros, estamos al horno. Eso ya lo sabemos. Sabemos que por más que lo querramos, por más esfuerzo que hagamos, hay una limitación, una debilidad que no podemos superar y que solo el Señor con su gracia nos permite superar. A la muerte de Salomón, y estamos entrando otra vez en tema, a la muerte de Salomón el reino se divide. Ya no resiste las tensiones internas, no resiste los problemas que el mismo Salomón había generado al ponerse tan rígido en sus decisiones, ¿no? Tan duro. Una cosa es ser firme, claro, y otra cosa es ser duro. El duro es el que no acepta ningún tipo de comentario, solo yo tengo la razón. El firme es el que explica, no, mira, vamos a hacer esto por esto, vamos a caminar por acá por esto, ¿no? Son dos actitudes totalmente distintas. Salomón, y sobre todo en su vejez, se había vuelto muy duro, muy rígido. Nada, lo que él decía era lo que había que hacer. La confusión entre sabiduría y omnipotencia. Una cosa es ser sabio, otra cosa es ser omnipotente. Entonces ahí es a donde justamente se divide el reino. Comienza el cisma político. 10 tribus, las 10 tribus del norte se separan y forman lo que es Samaria. Y 2 tribus quedan al sur, Judá o Israel, que son las tribus que van a permanecer, entre comillas, fieles a la alianza. Ahora entienden de dónde viene el problema entre los judíos y los samaritanos. De aquí. Acá empezó la historia. Y esto estamos hablando del año aproximadamente 950 a.C. O sea, había 1000 años de historia, 1000 años de historia de peleas y discusiones. Más 2000 nuestros llevan 3000 años peleándose en esa zona. Con razón, sin razón, no vamos a entrar a juzgar. Solo queremos comprender. La idea es que podamos comprender. Por eso se extrañan los discípulos. ¿Se acuerdan la samaritana? A la que Jesús le ofrece el agua viva. Bueno, por eso se extrañan los discípulos que esté hablando. ¿Cómo? ¿Con una samaritana? ¿Cómo? Los samaritanos, ella misma le dice, ¿cómo me hablas si nosotros no nos llevamos bien? Ahora bien,
con el cisma político, lo primero, o el paso es el cisma político, el segundo es el cisma religioso. Esto es clave para entender incluso, no voy a decir la política porque podría ser muy, pero para entender algunas situaciones que se han dado en el mundo, en la historia, ¿no?, que se dan. Para poder tener la independencia política, y sobre todo en estados, en países, en culturas donde lo religioso tiene tanto peso, la clave es tener otra religión. Porque si yo tengo otra religión, el pueblo viene a este templo donde yo le enseño lo que yo quiero enseñarle, donde yo le digo lo que yo quiero decirle, y este es el templo nacional, no es el templo del extranjero, no es el templo del enemigo. Bueno, lo que empezó como un cisma político se termina convirtiendo también en un cisma religioso. Y los samaritanos terminan negando, o quedándose, mejor dicho, quedándose solamente con los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, nada más. Todos los otros libros los dejan aparte porque como tenían la influencia de Judá, entonces los rechazaban. Así que bueno, lo que empezó, insisto, como un problema político se convierte en un problema religioso también. Ahora bien, con esto también hay consecuencias. Cuando suceden este tipo de cosas, no son neutras. No es, bueno, más listo, cada uno camina por su lado. No, para nada. Con esto comienza también la infidelidad a la ley de Dios. Empieza la infidelidad al amor de Dios, que puede ser en muchos ámbitos. Mirá, te leo, los dejé marcados para no olvidarme, ¿no? Pero digo, antes de las deportaciones, la maldad crece en los 2 reinos. En el reino del norte sobresalen los pecados de injusticia social e idolatría. Y bueno, padre, claro, no van a Jerusalén, entonces siempre van a considerarlos idolátricos. No solo eso. No solamente que para el israelita, el samaritano siempre iba a ser idolátrico porque iba a estar adorando a otro Dios en otro lugar. La discusión de la samaritana, volvemos a ese tema. No solo eso. El tema es que los samaritanos empezaron a aceptar otros dioses, empezaron a recibir otros dioses, pero también empezó la injusticia social, empezaron los problemas de pobreza, de uno que acapara, el otro que no tiene nada, de aquel que, ¿no?, de la usura, o sea, un problema grave de los mismos reyes olvidarse de los más pobres de su pueblo. O sea, entonces todos esos problemas empiezan a disgregar, empiezan a debilitar el tejido social, empiezan a debilitarse porque uno ya no puede vivir feliz, ya no está feliz de estar en el reino. Entonces ahí empiezan también los problemas internos. Por el lado del sur, Judá, Jerusalén y demás, el drama no es tanto desde lo social económico, sino ahí sí es mucho más claro el tema de lo religioso. Ahí que estaba el templo, ahí que tenían todo, empiezan a ser desastre. Hay una seguidilla de reyes, reyesuelos, todos parientes de David, todos descendientes de David, pero una serie de reyes, entre los que está uno que nosotros conocemos mucho, o por lo menos lo hemos escuchado muchas veces, el famoso Ahaz. Ahaz es el que aparece siempre en el texto de Isaías para el de la Virgen, cuando dice que fue Isaías y le dijo al rey Ahaz: pide un signo en el cielo. Y él dice: no pediré, no voy a tentar al Señor. Y Isaías dice: el Señor te da el signo, la Virgen concebirá y dará a luz un niño, le pondrán por nombre Manuel. Bueno, ese texto que leemos en el Adviento, ese texto profundamente mesiánico, bueno, ese Ahaz no es, yo siempre lo digo en las homilías, no es un buen rey.
Es uno de los peores reyes. Ese de no voy a tentar al Señor es nada más que una farsa. En el fondo es no me interesa lo que Dios me diga. Así, aunque suena horrible, yo sé lo que estoy diciendo, pero suena horrible. Pero así lo vivía Ahaz. De los peores reyes que pudo haber tenido Israel. Al punto, insisto, ¿no? Como en este caso, de negarse a escuchar la voz de Dios. Bueno, conocemos, hay gente que se niega a escuchar la voz de Dios también, pero no viene por ahí el tema de... Por acá viene todo lo que se va perdiendo, nuestras pérdidas. Acá el tema de las deportaciones apuntan a nuestros dolores, a nuestros sufrimientos. Yo le estoy contando cómo se fue preparando. Fíjense, le nombro a algunos de los profetas de esa época y cuáles eran los temas que ellos iban tocando. Ezequiel la denuncia, ¿no?, la prostitución de Israel, que ha traicionado a su esposo. La prostitución, Israel se ha prostituido, dice Ezequiel, porque anda con muchos dioses. En vez de estar con su único esposo, tiene muchos dioses. Amós denuncia la injusticia. Isaías está en contra del culto vacío, cosa que siempre hay que prestarle atención. Es muy fácil caer en la rutina de hacer siempre lo mismo y mi corazón puede estar en otro lado, pero yo total hago siempre lo mismo. Oseas hace un llamado a la fidelidad. Cada profeta tiene su característica como su tema principal, y muchas veces lo van viviendo en su propia vida, en su propia vida. Su propia historia personal sirve de testimonio a la historia que está viviendo Israel. Miqueas nos muestra el camino para que el pueblo regrese a la fidelidad. Miqueas insiste en volver a Dios. Jeremías llama a la fidelidad de la alianza, constantemente. Bueno, nada de esto sirvió. Así, nada de esto sirvió. No hubo forma de que ni Samaria ni Israel entraran nuevamente en la alianza con Dios. A ver, lo mismo que David. Se empieza por una cosita y se va creciendo, y cuando nos dimos cuenta estamos enterrados en el pecado. El drama, lo triste de toda esta parte de la historia es la incapacidad de Israel para volver a Dios, porque Dios lo estaba llamando a través de los profetas. Es como cuando un amigo te dice, che, estás metiendo la pata, estás equivocado. Y vos preferís pelearte con tu amigo a hacerle caso. Pelearte con tu amigo a darte cuenta o aceptar que estás equivocado. Esa dureza de corazón es la que se remarca en toda esta época. Pero acá hay algo importante. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para su pueblo. Y va a hacer lo imposible para que su pueblo viva en su presencia. Como un padre o una madre que van a buscar a su hijo. Va a hacer lo imposible. Pensaba cuando leía estos textos, esos padres, madres, padres, que van detrás de sus hijos, por ejemplo, adictos. Cuando tienen un hijo adicto y van detrás y lo buscan y lo traen y lo buscan y lo cuidan y se les vuelve a escapar o vuelve a caer y van otra vez y lo buscan, ¿no? Y a veces hasta le cambian las cerraduras a las puertas para que no pueda salir y ellos logran salir. Bueno, pensaba en esa imagen, ¿no? A modo de entender cómo Dios va actuando con Israel y con Samaria. Samaria cada vez más lejos, cada vez más lejos. Pero Israel, que era donde había quedado la dinastía davídica, que era la que cuidaba, entre comillas, la promesa hecha a David de que uno de sus descendientes iba a ser rey eterno, bueno, ni siquiera Israel es capaz de mantenerse. Entonces, en esa situación, Dios permite el destierro.
En el año 721 a.C. para el reino del norte y en el 587, casi 130 años después, al reino del sur. Pero los dos tienen que ir al destierro, tienen que perderlo todo, tienen que perderlo todo. Ay, padre, pero ¿por qué tan duro? Porque cuando uno no escucha, cuando uno ha cerrado sus oídos, la única manera es a veces un sacudón de estos bien fuertes. Entonces Israel, sobre todo, pierde lo que más preciaba, que era el templo. Pierde el templo, pierde la tierra prometida, pierde las promesas de Dios, se queda sin nada. El destierro son todas tus pérdidas. Pensá si alguna vez has perdido algo que querías mucho, que apreciabas mucho, que tenías como algo muy propio, muy metido. Bueno, ese es el destierro. O cuando has perdido seguridades, cuando pasan cosas y uno es como que va perdiendo y entra en una inseguridad de no saber, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo me muevo? ¿Se acuerdan ese cuento? Yo suelo contarlo bastante. Ese cuentito del escalador. Dicen, el escalador iba subiendo una montaña y se le hacía la nochecita y en vez de parar y acampar y seguir al otro día, como no le faltaba mucho, siguió subiendo incluso de noche. Ya se había hecho oscuro, en un momento pisa mal, resbala y comienza a caer. Y en determinado momento se siente en el vacío cayendo y de golpe el tirón de la cuerda, ¿no? Estaba sostenido y queda agarrado de la cuerda. Y en ese momento comienza a decir, Dios mío, sálvame, Dios mío, sálvame. Y Dios le dice, suelta tus manos, suelta la cuerda. Bueno, la historia culmina que días después los rescatistas encuentran a este escalador muerto, congelado, muerto, a 1 metro del suelo. Por sostenerse de la soga no se salvó. Por sostenerse de la soga, por su seguridad y no por confiar en lo que Dios le estaba diciendo. Bueno, ¿cuáles son tus seguridades? ¿Cuáles son los lugares, espacios, personas, situaciones, ámbitos, privilegios, títulos, cargos que son tus seguridades? ¿Qué pasaría si los perdieras? ¿Qué pasaría si no los tuvieras? ¿Qué pasaría si Dios te manda al destierro? No estoy hablando del destierro en una tierra lejana. Estoy hablando del destierro emocional, llamémosle. Cuando perdés la seguridad de lo que a vos te hacía seguro. ¿Vieron? No sé si recuerdan, pero yo suelo tratar de esquivar el famoso saludo de fin de año, que mientras tengamos salud y trabajo, con eso nos alcanza. La verdad es que no, porque este año se nos fue la salud y se nos está yendo el trabajo. Y si esa era nuestra seguridad para el año 2020, estamos bastante mal entonces. Se entiende, ¿no? El tema de seguridades. A veces no está mal desear salud y trabajo para el otro, pero a veces deberíamos desear cosas más profundas, porque eso se pierde en cualquier momento. Entonces, esto es el destierro, perderlo todo. Israel se encuentra de un día para el otro con que no tiene casi nada. Iba a decir nada, pero no, casi nada. Le quedó una sola cosa. ¿Saben qué le quedó a Israel en ese tiempo de destierro? Lo mismo que nos quedó a nosotros en este tiempo de pandemia. A ver si te das cuenta. Pensalo un cachito. ¿Qué podría ser? ¿Qué es lo que te quedó? Pensá lo que teníamos como vida, cristiana, como vida espiritual, ¿y qué es lo que te quedó? ¿Te quedaste sin la misa? ¿Te quedaste sin el sacramento de la reconciliación? ¿Te quedaste sin tu grupo apostólico? ¿Te quedaste sin tus encuentros semanales en la catequesis o en el ámbito que sea? ¿Qué es lo único que quedó? ¿Las redes? No me digan las redes. Lo que quedó es la palabra. La palabra de Dios en todo este tiempo, mis hermanos, ha sido nuestro mayor y mejor alimento.
Todos nos hemos estado alimentando mucho más de la palabra que antes. Todos estamos leyendo las lecturas del día, todos buscamos reflexiones con las lecturas del día, todos tenemos nuestro tiempo de oración. La palabra, mis hermanos, es lo único que nunca va a ser ni puede ser encadenada. Es lo único que nunca vamos a perder. Esa fue la única riqueza que le quedó a Israel. No, ni siquiera acá estoy viendo algunos, ni siquiera la familia. Porque incluso justamente una de las claves del destierro, entendamos, a lo mejor yo no lo expliqué y les pido disculpas. Acá no estamos diciendo que yo me voy a otro lugar a vivir, como sucedió en otras épocas en la Argentina, donde dejaban Argentina y se iban a vivir a España, Italia, a Miami o a donde sea. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que viene una potencia extranjera y nos saca de nuestra tierra. Ellos ocupan nuestra tierra y nos envían a nosotros a vivir a otro lado. Entonces, de mi familia, de mis 4 hermanos, yo voy a Brasil, el otro lo mandan a Colombia, el otro va a Chile y otro va a China. Punto. ¿Se entiende? Ni siquiera la familia le quedó a Israel, porque las dividían, porque si estaban juntos hacían fuerza, se ponían de acuerdo. Si vos llevas todo un pueblo a un lugar, se te va a rebelar, seguramente. La clave fue dividirlos. Yo tal vez no expliqué eso, les pido disculpas. Entonces, ¿qué quedó? No quedó nada. De lo que ellos tenían como seguridades, destruyeron el templo, lo sacaron de Jerusalén, le rompieron, disgregaron las familias, le sacaron los sacrificios. Nada. Bueno, es en esta época del destierro donde nace la sinagoga. Los israelitas que vivían en mismas ciudades, aunque no eran familiares, empiezan a encontrarse y mientras lloran porque están en el destierro, comienzan también a leer la palabra. Empiezan a tomar ese tiempo para leer la palabra de Dios. Entonces, nos quedamos, los vuelvo a conectar. 10 minutitos, vemos la reconstrucción y cerramos el tema. Así no nos queda cortado otra vez. 30 segundos, a ver, van faltando 11 ya para los chicos del Instagram. Acá nosotros nos mantenemos 10 minutitos, prometo ser cortos. Mentira, no puedo, pero no importa. Yo sé que ustedes me terminan creyendo en algún momento. Espérenme que acá no sé para dónde va. Bueno, ahí. Esperen que me perdí acá con el Instagram de los chicos. Bueno, no sé qué estoy haciendo. Bueno, los perdí a los chicos. La verdad es que les pido disculpas, después les escribiré. Bueno, perdón. Vamos entonces, me metí la pata. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque esta es la situación. Situaciones que hemos perdido todas nuestras seguridades. Insisto, pensá tus fracasos más grandes, más profundos, eso donde vos tenías puesta toda la ilusión y se hizo trizas. Necesitamos entrar en ese clima para entender cómo reconstruirnos. Porque uno, en el destierro, Israel también se preguntó por qué. ¿Por qué Dios nos trató así? ¿Por qué Dios permitió esto? Yo cuando comenzó todo esto de la pandemia veía algunos cartelitos, vieron en los estados de WhatsApp o en el Facebook, y yo lo pensaba para mis adentro, es que hemos hecho lo mismo o cosas peores que las que hicieron los dos reinos juntos. Porque la injusticia social en la que vive el mundo, no hablo solo de Argentina, mis hermanos, el mundo tiene una injusticia social terrible, donde no hay oportunidades para todos, donde muy pocos pueden llegar a mucho y otros y un montón no tienen nada, porque hay una injusticia humana de derechos, de cuidado, de protección,
el otro es una mercancía, el otro es nada más que un número. Digo, hemos hecho cosas terribles. Y en lo religioso también, mis hermanos, ¿eh? En lo religioso también. Aquí lo importante del destierro no es pensar que esto lo merece el otro. Todos merecemos. Cuando los israelitas se juntaban y lloraban porque estaban en el destierro, no se preguntaban quién fue el primer culpable. No, se descubrían culpables todos. Yo pensaba hoy, bueno, esto es importante no pensarlo para otra familia. Me acuerdo, ay, qué bien le vendría a fulanito escuchar esto. No, es a vos al que te viene bien escuchar esto. Sos vos el que como Israel tenés que reconocer todo, no tus falencias, sino tu pecado. Tenés que darte cuenta de que esos fracasos que has vivido muchas veces los construiste vos con tus actitudes. Que esos destierros, esas quitas de seguridades las construiste vos, porque en vez de poner la confianza en Dios, la seguridad en Dios, la pusiste en cosas tuyas. Es ahí a donde empezamos a elaborar nuestros destierros, nuestros fracasos, dolores, sufrimientos, todo ese tipo de situaciones las construimos, mis hermanos. ¿Quiere decir, Padre, que si yo vivo perfectamente no me va a pasar nada? No, porque hay cosas que pasan en la vida. Pero quiero decir que muchas veces, nuestras actitudes, nuestras maneras de vivir. Digo, yo volví a hacer mi examen y revisaba mi vida y fui descubriendo momentos de mi vida en los que consideraba que, claro, nunca me consideré el mejor cura, eso que ese tranquilo, nunca ni lo consideré ni lo fui. Pero uno dice, bueno, pero qué bien, qué importante, Y de un día para el otro Dios dice, basta, ya está, ya tu tiempo en esto ya está, vamos a otra cosa. Y uno se queda como mirando y diciendo, ¿cómo? ¿Y ahora qué? Pero justamente porque la seguridad no estaba puesta en Dios. La seguridad estaba puesta en lo que yo hacía, en quién era yo, en lo que... ¿no? Bueno, se entiende por dónde va la cosa. Ponemos la seguridad en nosotros. Y entonces ahí es a donde perdemos y caemos en el fracaso, en el dolor, en el sufrimiento. Ahora, siempre que Dios ve que hay un reconocimiento de nuestra realidad, que ve que hay un reconocimiento de nuestra culpa, que hay un reconocimiento en nuestra vida, nos ayuda a reconstruir. Y fíjense lo que sucede. Sucede que en el medio de Babilonia, donde estaba desterrado Israel, aparece un nuevo rey. Un imperio que pasa por encima a Babilonia y que cuando descubre que estaban estos israelitas ahí, les da permiso de volver a la tierra prometida y reconstruir la ciudad. Un reinado que funcionaba de otra manera, no por el destierro, sino por te tengo agarrado, no sé, con impuestos o te tengo agarrado con mi bondad nomás. Pero mientras tanto Ciro, que era este rey, fue el ungido de Dios para que Israel volviera a la tierra prometida. Y comienza y cuando llegan se encuentran con que está todo destruido. La muralla está destruida, la ciudad está destruida, el templo está hecho añicos. Hay que construir todo. ¿De dónde construyen? ¿Con qué construyen? Construyen con las mismas piedras. No buscan piedras nuevas, son las mismas piedras. La clave de nuestra vida es que cuando nos reconstruimos no nos reconstruimos una historia distinta, nos reconstruimos con nuestra propia historia. Cuando yo voy entendiendo cómo Dios va actuando en mi vida, cuando yo voy entendiendo cómo Dios va obrando, entonces empiezo a reconstruirme. ¿Qué es reconstruirme? Rearmar las seguridades, ya no en mí, ya no en las cosas que a mí me dan seguridad, sino en la seguridad de Dios. Y eso es lo que hace Israel. Ahí aparecen Zorobabel y Nehemías. Zorobabel como rey, Nehemías como sacerdote o como escriba, que a través de la palabra, la única que no había quedado, no había sido destruida, la que nunca va a quedar encadenada, a través de la palabra comienzan
a fortalecer. Y comienzan a trabajar todos juntos, empiezan a descubrirse nuevamente como el pueblo de Dios. Claro, cuando van construyendo no pueden construir tal vez el esplendor que tenían antes, pero ahora son ellos los que están construyendo. Y eso es lo que los anima. Aquí también, para nosotros, a veces buscamos ayuda para reconstruirnos, porque lo necesitamos. Pero en verdad, mis hermanos, cuando salimos o estamos terminando o hemos caído en el fracaso, hablo del fracaso en general, la clave es ver qué tengo yo. ¿Cuáles son mis herramientas? Porque si yo vuelvo a poner la confianza en otro, voy a estar otra vez en la misma situación. Me voy a estar preparando un nuevo destierro, un nuevo fracaso. La clave no es imitar a otro. La clave no es que otro lo haga por mí. La clave es que yo tengo los elementos dados por Dios. Yo tengo, aunque sean piedras, porque ya no es una construcción, son solo piedras. Con esas piedras puedo reconstruirme. E Israel se reconstruye. E Israel retoma la vuelta al Señor. Y fíjense lo interesante, tanto Zorobabel el rey como Nehemías el escriba, los dos, lo primero que ponen a construir, ¿saben qué es? El templo. El templo, porque cuando se sana la relación con Dios, el resto se acomoda. Esto es importante también para nuestra vida. No importa el ámbito en el que tengas el fracaso, el dolor, el sufrimiento, lo primero que tenés que reconstruir es tu relación con Dios. Cuando tu relación con Dios empieza a ser clara, sana, fuerte, profunda, entonces todos los otros ámbitos comienzan a arreglarse. La clave, insisto, reconstruir el templo que es tu corazón. Bueno, terminamos entonces con esto. Frutos del destierro. Con esto ya cerramos, y la semana que viene vamos a tocar brevemente el tema de los profetas como profetas. Recién los vimos así muy rápidamente como los que denunciaban la infidelidad de Dios. Bueno, vamos a ver el profeta en sí. Vamos a ver al profeta, cosa de poder entendernos también nosotros profetas. Te leo cuáles son los frutos del destierro, los frutos del destierro. Estos son algunos resultados. Estos son algunos resultados, me dijo, no sé de qué, pero bueno. El secreto para redimir nuestro doloroso pasado no es olvidarlo, ni menos rechazarlo, sino encontrar todo lo positivo que surgió de él. El pasado no se puede cambiar, pero sí se puede sacar provecho de los momentos difíciles y dolorosos. Los profetas, conciencia de Israel, descubren estos beneficios. Israel ha sabido encontrar sentido a su dolor. Valió la pena el destierro, termina diciendo Israel, porque me reencontré con Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado, que uno termina diciendo, mira, pasó esto y menos mal porque pasó esto otro? El pueblo depende más de Dios, se centra en la palabra y revalora a los profetas. Creo que nos viene muy bien esto último para analizar todo este tiempo de pandemia, cuarentena, y prometo con esto cerrar. Si nosotros esperamos que esto termine para volver a lo mismo, y no estoy hablando solamente de lo religioso, sino como modo de vida, en lo religioso, en lo social, en lo económico, en lo político, en lo sanitario, en todos los ámbitos. Estamos nada más que preparando la vuelta de otra pandemia. De aquí tenemos que aprender. No llegamos a esta situación nada más que porque apareció un virus. Llegamos a esta situación porque hemos lastimado nuestro planeta, lo hemos herido, lo estamos matando. Pero junto con el planeta estamos matando a nuestros hermanos, junto con nuestro planeta estamos viviendo mal nuestra fe, junto con el planeta estamos muchas veces nada más que acostumbrados a hacer determinadas cosas. Ustedes lo saben, cada videíto o de vez en cuando en los videitos, pero voy insistiendo, de esto tenemos que salir distintos, mucho más apostólicos como iglesia. No podemos seguir encerrados, mucho más bíblicos. Bendito sea Dios este tiempo que ha hecho que la palabra nos alimente más. Entonces, bueno, para reflexionar,
¿Cómo llegamos al destierro? ¿Qué pasa en el destierro? ¿Y cómo salimos del destierro? La clave es darle sentido a nuestro fracaso, darle sentido a nuestro sufrimiento. La clave es darle la oportunidad a Dios para que en una relación nueva, sana, profunda, transformemos nuestra vida y la vida de los que nos rodean. Cerramos, te doy la bendición y cerramos con un cantito. Gracias por soportar tanto. Hoy estuve un poquito más largo que lo habitual. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pongamos un temita bien carismático. Yo no puedo con mi genio. Pero debemos darle alabanza y gloria a Dios por todo lo que hace en nuestra vida. Que suba la alabanza, que baje la bendición. Que suba la alabanza, que baje la bendición. Sí, qué bueno, Inés, qué bueno. Sí, creo que todos hemos ido aprendiendo un poco a elaborar nuestras heridas, a elaborar nuestro pasado y hacerlo parte. Quienes han venido a charlar conmigo, quienes habitualmente vienen a confesarse, yo siempre digo, debemos convertir el pasado, que es una mochila que muchas veces cargamos, en un motor que me empuje, en un motor. Habiendo vivido esto, ahora vivo esto. Así que bueno, no quiero seguir hablando, escuchemos, cantemos un poquito. Que suba la alabanza, que baje la bendición, que baje por aquí, que por allá, que baje la bendición, que baje por aquí, que baje por allá, que baje la bendición. Yo la alabaré con la cabeza, yo la alabaré de corazón, yo la alabaré con los hombros, yo la alabaré al Rey de amor. Que suba la alabanza, que baje la bendición, que suba la alabanza, que baje la bendición, que baje por aquí, que baje por allá, que baje. Gracias, Elena, gracias. Que baje por aquí, que baje por allá, que baje la bendición. Un fuego me está quemando, es el Espíritu Santo. Un fuego me está quemando, es el Espíritu Santo. No estamos borrachos, es el Espíritu Santo. No estamos borrachos, es el Espíritu Santo. Que suba la alabanza, que baje la bendición. Que suba la alabanza, que baje la bendición. Que baje por aquí, que baje por allá, que baje la bendición. Que baje por aquí, que baje por allá, que baje la bendición. Chau, chau. Nos vemos la semana que viene.